estimados oyentes, gracias por acompañarnos en el primer episodio de este podcast, Descubriendo un Gran Tesoro, dirigido por Mariana Cosío Llave y mi persona, Elías Sigfrido Arandia. Cada semana estaremos analizando un nuevo capítulo de la lectura bíblica. Hoy, cordialmente te invitamos a acompañarnos en el estudio del libro de Lucas, capítulo 18. Bueno, ahora vamos a hablar de Lucas 18 y vamos a empezar con la parábola de la viuda y del juez injusto. Y bueno, lo primero que me impresionó de este versículo, ¿no? A mí siempre me había mostrado esta parábola como para decirme, no tienes que parar de pedirle a Dios, ¿no? Como cosas así como por la salvación de tus seres queridos o porque si una persona de tu familia o de tus amigos está enferma, no tienes que parar de orar por esas personas, ¿no? Y yo solo lo veía esta parábola en ese sentido, ¿no? Como para pedir algo por una emergencia o por algo urgente, pero nunca lo había visto, ¿no? Como ahora el Señor me mostró en esta vez que leímos, como dice, ¿no? Que oremos en todo tiempo y no desmayemos, pero no solamente por esas cosas, sino por todo lo que está pasando en nuestras vidas, ¿no? Y, y me gustó observar con cuidado las palabras que usa, ¿no? Jesús al describir cómo la viuda iba al juez, dice que iba constantemente. Y dice en el versículo 3, ¿no? Y luego en el versículo 5, continuamente, otra vez. Y bueno, a mí me parece como algo que siempre me ha impresionado de esta parábola es que Jesús hace como una comparación de diferencias, o sea, entre el juez injusto hay una separación infinita entre Dios y ese juez injusto, ¿no? Sí. O sea, está hablando tal vez del juez más injusto que existe en la tierra, que ni siquiera teme a Dios, pero además de no temer a Dios, ni siquiera respeta a los demás, porque hay algunos jueces que tal vez no temen a Dios, pero algo de respeto tienen, ¿no? Por los demás, por la gracia de Dios. Sí. Este juez, él mismo reconocía que ni siquiera él respetaba a los demás, ¿no? Y hasta él le escucha a la viuda y no sé, me gustó tanto como dice, hasta este juez, que es el peor de todos, escucha a la viuda y ustedes creen que Dios, que es infinitamente justo, no les va a escuchar, ¿no? Y además que la viuda ni siquiera era pariente del juez, no era una persona lejana, una desconocida, pero en el versículo 7 dice que nosotros somos sus escogidos, las personas que Dios ha querido salvar por su gracia. Entonces, eso también es una diferencia infinita entre la viuda y nosotros, ¿no? En relación con Dios. Y eso me gustó mucho, ¿no? De la parábola, esa comparación tan distinta que hace Cristo con el juez injusto y la viuda y nosotros y nuestro Padre y juez, ¿no? Y luego en el versículo 8 realmente eso sí me dejó sin palabras, ¿no? Porque luego dice que cuando el Hijo del Hombre venga, o sea, cuando Cristo vuelva, hallará fe en esta tierra, o sea,
no sé, me parece como que nos está diciendo a todos, ¿no? Que si vamos a nosotros orar todo el tiempo y no desfallecer, incluso hasta cuando vuelva Jesús, ¿no? Porque sea como sea, todo ojo le verá. La pregunta verdadera aún está sin contestar. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿qué hallará? Y no sé, eso me dejó pensando. Escuché hace un tiempo una canción que hablaba sobre eso, ¿no? Y decía en el coro, pero cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿qué hallará? ¿Qué hallará? Decía y repetía la canción. Y no sé, esas palabras se han quedado rodando en mi cabeza. Wow. Wow. La verdad es que en ese último versículo, en el versículo 8, dice en la Nueva Traducción Viviente, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Y a mí también me, me golpeó ese versículo, ¿no? Porque es como tú dices, o sea, Dios no se compara con un juez justo, ¿no? También podía haberlo hecho, también podía haberlo hecho y decir, si las personas buenas en esta tierra saben dar cosas buenas, cuánto más Dios que es mucho más bueno, ¿no? Pero la gente no lo iba a entender, nosotros no íbamos a entender con tanta claridad como cuando usa a la persona más injusta posible y dice, hasta esa persona injusta puede hacer alguna cosa buena por esta viuda. Cuanto más el Padre, dice Cristo, ¿no? Y me hace recuerdo a capítulos anteriores cuando le dice lo mismo a los padres que saben dar cosas buenas a sus hijos. Y es una reprensión muy fuerte para nosotros como cristianos porque desconfiamos muchas veces del Señor. Y yo creo que me hace recuerdo más o menos como al salmista cuando pide justicia, ¿no? Sobre todo, no sé, hasta ahora sigue en mi cabeza el Salmo 94 como ahora al comienzo. Y, y creo que Cristo está dando una respuesta a este tipo de oraciones, ¿no? Está la misma respuesta que el salmista se da, también dice, el Señor va a hacer justicia. Tal vez no sea en el tiempo que nosotros esperemos, pero tarde o temprano va a ser, ¿no? Porque cuando Él regrese, todo va a ser juzgado, todo va a ser hecho nuevo, todo va a ser renovado. Entonces esa promesa sí o sí se va a cumplir, ¿no? Y yo creo que esta pregunta que dice, ¿a cuántas personas con fe encontrar en la tierra? Debería ser una pregunta que cada uno de nosotros nos hagamos, ¿no? Como, si el Señor vuelve ahora mismo, yo sería una de esas personas que todavía tienen fe, una de esas personas que todavía confían en el Señor, o habrían otras personas que confían mucho más en Dios sin conocer tanto como tal vez nosotros conocemos, ¿no? Como el centurión, que ni siquiera era un líder religioso, ni había estudiado la ley, ni había aprendido nada de la Biblia desde su infancia, etcétera. Pero Cristo dice que en todo Israel no había visto una fe semejante, ¿no? Y quedó maravillado. Entonces, nosotros seremos parte de esas personas. Creo que es una pregunta que deberíamos hacernos cada día. Y también otra cosa que quería compartir es el primer versículo, ¿no? Que decía, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos, porque antes de empezar este podcast estábamos bastante nerviosos por tener que hacer esto y realmente no sabíamos qué es lo que íbamos a decir, no sabíamos exactamente cómo lo íbamos a hacer, pero antes de empezar justo ese versículo saltó mientras todavía estábamos preparándonos y era como que Dios nos estaba diciendo,
antes de empezar tienen que orar, ¿no? Como sus discípulos, siempre debían orar y nunca darse por vencido. Yo creo que no estaba ahí solamente porque sí, es soberanía del Señor. Y fue una gran motivación. Tal vez íbamos a olvidarnos de algo tan importante, pero siempre es importante orar y depender del Señor. Y le doy gracias porque nos ha puesto ese versículo delante de nuestros ojos para que nos acordemos que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada y que dependemos totalmente de Dios. Sí, realmente es así como dices. También dice, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y es tan consolador poder responder a esa pregunta a la misma vez que es desafiante, ¿no? Poder responder a la misma vez que sí, Él va a encontrar fe porque Él es el que, Él es el autor de Guarda la nuestra fe, ¿no? fe, Él es el que perfecciona nuestra fe, el que la va a consumar, entonces sí va a encontrar fe y eso es también muy consolador de recordar, ¿no? Y, y también es, Asombroso también, ¿no? sí, también es, me gustó mucho, ¿no? Cómo conectó eso, la oración con la fe. O sea, tú oras porque tienes fe y si no oras es porque no tienes fe, porque estás confiando en otra cosa, no, no es porque, digamos, no tienes fe en nada, sino porque tienes fe en otra cosa y estás acudiendo a otra cosa en vez de acudir a Dios. Y Sí. eso también es algo que me impresiona mucho, ¿no? La conexión con la fe y la oración. Wow, Mm, me impresiona. Cristo hace la pregunta, pero Él mismo da la respuesta. Nosotros no hacemos nada y solamente somos desafiados a caminar en fe. mm, Pero el Señor es quien nos da esa fe. Entonces, de la misma manera que oramos porque tenemos fe, tenemos que orar para tener más fe. wow. Es un ciclo. Y en el Pero libro wow. 7 los apóstoles le dicen, ¿no? Aumentanos la fe, le dicen, ¿no? Wow. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Sí, Parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. sí, esta vez empezarías. Ya. Bueno, esta historia es bastante conocida, ¿no? Pero es un poco complicado tratar de encontrar algo nuevo, ¿no? Pero realmente el Señor me hizo que me pregunte algo cuando leía esta historia, ¿no? ¿Para qué quieres encontrar algo nuevo si todavía no vives lo que ya sabes, ¿no? Mm, Y fue una llamada de atención, creo que muy grande, ¿no? Porque creo que todos entendemos el sentido que tiene, ¿no? Diciendo cómo a veces somos orgullosos, como el fariseo, y deberíamos ser humildes, como el cobrador de impuestos. Y cuando se habla mucho de esa historia, a veces se dice, ay, sí, pero me gustaría escuchar otra cosa, ¿qué más tiene que decir o algo así, ¿no? Y está bien, es un buen deseo, digo yo. Pero, ¿de qué sirve tener ese deseo si lo primero todavía no lo has puesto en práctica, ¿no? Y creo mm, que eso es lo que el Señor me ha dicho ahora, ¿no? Entonces, creo que todavía no pienso pasar a algo más allá hasta que, eh, pueda vivirlo con mayor claridad en mi vida, ¿no? mm, Y algo interesante
que pasó, ¿no? En este pedazo de las escrituras es que me di cuenta que para no ser orgullosos, igual necesitamos la ayuda de Dios, ¿no? Como para todo. Y me pareció bastante interesante porque, porque Él es el que nos ayuda a poder ser humildes. Entonces, cuando yo dije, tengo que vivir esto en mi vida, me di cuenta que todavía estaba siendo un poco orgulloso, ¿no? Lo que realmente tenía que haber dicho es, tengo que orar al Señor para que pueda vivir esto en mi vida. Y creo que es algo así que nos pasa, ¿no? Como decía tu papá, el orgullo es un pecado con el que luchamos cada día. Nunca vamos a poder decir hasta que Jesucristo regrese, yo he vencido el pecado del orgullo, ¿no? O como decía Jaide, estoy orgulloso de mi humildad, ¿no? Y de todas maneras, me llamó mucho la atención el versículo 11, porque me hizo recuerdo algo que tú siempre dices, ¿no? Que a veces yo cometo ese tipo de orgullo, ¿no? Y es que muchas veces cuando veo como las personas hacen cosas que tal vez no deberían hacer, mi pensamiento es como el de este fariseo, ¿no? Que dice, te agradezco Dios que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros, y para nada soy como ese cobrador de impuestos. No sé, eso a mí me tocó bastante, ¿no? Porque muchas veces cuando doy gracias por mi salvación, a veces no lo digo con mis palabras, pero sí mi corazón, y el Señor, quien ve el corazón, puede ver que hay un poco de eso, ¿no? Como, gracias Señor, porque yo no vivo en esas cosas, pero no lo dices en un sentido en el que, Señor, gracias porque me has librado del pecado, ¿no? Este fariseo no lo está diciendo en ese sentido, lo está diciendo, gracias Señor porque la gente no me mira en esos pecados, ¿no? Pero el fariseo no está agradeciendo por cosas internas del corazón, no está agradeciendo por cosas que Dios ha cambiado en su vida, que no es como las otras personas, como él diría, aunque no me parece que es un buen término, pero cosas internas del corazón, no, la mayoría son pecados visibles, o sea, dice que no soy como ellos tramposos, eso solo puede ser tramposo cuando otras personas te están viendo, adúltero, eso también, si se descubre el adulterio es un pecado vergonzoso delante de las personas, y pecadores más, dice, ¿no? Y para nada soy como ese cobrador de impuestos. Entonces también dice, no tengo esa mala fama que tiene el cobrador de impuestos, porque la gente lo veía mal al cobrador de impuestos, pero no ora por cambios internos en su vida, ¿no? Cosas que solo tienen que ver con su comunión con el Señor, que solamente Dios ve. Y creo que yo muchas veces he cometido ese error, ¿no? Al orar, no le he dado gracias al Señor, no le he pedido ayuda al Señor por las cosas que solamente Él ve, ¿no? A veces me quedo simplemente en las cosas que los demás ven, que los hombres ven, y como ellos no están viendo nada, entonces pienso que ya está todo bien, pero no me doy cuenta que Jesús puede ver mucho más allá de lo que las personas pueden ver. Y bueno, ¿no? Creo que eso sería sobre el versículo, Wow. el versículo 11. A mí este tiempo me gustó cómo en todo el capítulo las historias se relacionaban entre sí, ¿no? Y cómo la primera parábola entonces se relaciona con la segunda, que nosotros oramos porque confiamos en Dios, y ahora está diciendo a los que confiaban en sí mismos, ¿no? Le refirió esta palabra a los que confiaban en sí mismos. Y
Y a mí, como decías, ¿no? Me hace recuerdo como a veces oramos, pero aún así en nuestra oración podemos estar demostrando que somos orgullosos, ¿no? Que, que pensamos que por nuestros méritos estamos donde estamos y olvidamos que solamente es por la gracia del Señor. Y, y, y también eso me llamó mucho la atención, como decía, confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. O sea, si tú confías si yo confío en mí misma como justa, entonces el resultado también va a ser que voy a despreciar a los demás. Y eso es lo que hace el orgullo también en nuestras vidas. Empezamos a Sí. despreciar a los demás y a verlos como menos que nosotros mismos, cuando la palabra nos llama a ser totalmente lo contrario, al ver que todo viene de Dios solamente. Entonces vamos a ver a los demás de una manera totalmente distinta, ¿no? Con eso. Y, y de verdad me ha parecido muy interesante lo que has dicho, ¿no? Que todos los pecados que ahí mencionas son pecados exteriores, que se hacen o sea, que solamente les está interesando lo que los demás piensan de él. Y en cambio, entonces, el recaudador de impuestos solamente estaba reconociendo su pecado delante de Dios, ¿no? Él sabía que eso era lo más importante. Y no sé, me gustó mucho esa relación entre la fe y la humildad, porque dice, confiaban en sí mismos, entonces tenían fe en sí mismos, por lo tanto no tenían fe en Dios. Y entonces eso era lo que los hacía orgullosos, que no tenían fe en Dios. Y entonces también la humildad es un resultado de la fe, ¿no? Eso me gustó mucho también. Sí, creo que eso era lo que quería decir. Wow. Sí, a mí me impresiona lo que dijiste, que al principio habla de la oración, pero luego es como que Cristo dice, pero no crean que solo por orar ya son humildes, no pueden orar y ser orgullosos. Realmente eso es wow, eso es muy contundente. Y, y sí, tienes razón, ¿no? El, el fariseo se preocupaba por lo que los demás veían, por eso en la manera en la que Cristo hace énfasis en el versículo 10, dice, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos, ¿no? Y el fariseo solo estaba agradeciendo por eso, por no ser despreciado por las personas, pero al cobrador de impuestos no le importaba eso. Por eso agachaba su cabeza porque no ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, ¿no? Eso, eso realmente es asombroso. Y creo que la última cosa que quería decir es que lo que dicen, ¿no? Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Me hizo recuerdo a la parábola de la boda que había un poco más antes, que le decía, cuando vayan a una boda, no vayan a sentarse a los asientos que están más adelante, no sea que venga el que dirige todo donde se sienta cada uno y les diga, no, ese lugar está reservado para alguien más importante que usted y los lleven más atrás. Mejor vayan a sentarse atrás para que vengan y les diga, amigo, no, tengo un mejor lugar para ti y los recorran más adelante, ¿no? Eso creo que es el ejemplo perfecto Está en un de los que se proverbio exaltan a también, sí ¿no? mismos serán humillados. Está en un proverbio también eso, No, yo no lo recuerdo. ¿no? Ah, ya, voy a buscar. Lo buscas, sí. Y me avisas para que Ya. lo digamos. Y Y bueno,
Eso nomás, creo que yo prefiero rogar al Señor para que me permita humillarme en esta tierra. Y así, cuando estemos en su reino, Él me diga, amigo, no te sientes ahí, tengo un mejor lugar preparado para ti. Y Wow. ese es el consejo que Cristo nos está dando, ¿no? Entonces debemos obedecerlo. Pero algo que me puse a pensar, ¿no? Es que también puedes humillarte no significa no hacer nada, ¿no? Porque si no haces nada tampoco puede ser que suceda que te sientes atrás, pero nadie venga y nadie te diga, ven, sentate adelante, ¿no? Simplemente estás bien, estás en tu lugar, ahí tienes que estar. Entonces, sea lo que sea que pase, creo que el Señor va a saber qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Solo debemos buscar glorificarle en esta vida y en la venidera para toda la eternidad, ¿no? Pero, pero como decía el pastor Nicolás, ¿no? ¿Cómo vamos a querer alabar a Dios por toda una eternidad y aquí en la tierra no practicamos nunca, ni le adoramos, ni le rendimos culto, ni con nuestras vidas le, le mostramos un aroma agradable? Entonces, ¿qué nos hace pensar que ya en el cielo hemos hecho lo que teníamos que haber hecho aquí en la tierra, ¿no? Eh, Sí, encontré el Proverbios 25 del 6 al 7. Está. No hagas ostentación delante del rey y no te pongas en el lugar de los grandes, porque es mejor que te digan, sube acá, a que te humillen delante del príncipe a quien tus ojos han visto. ese príncipe se refiere a Jesús, ¿verdad? Parece, sí, yo creo que sí. Esa impresión me dio también. No, sí, a mí también. Wow, qué increíble versículo. Gracias por compartirlo, Mariana. No, gracias. Y bueno, eso sería, ¿no? De esa parábola, creo. Jesús bendice a los niños. No sé si quieres decir algo, Mariana. Sí, a mí me impresionó mucho, ¿no? Esta parte porque por primera vez entendí, ¿no? Que ahí dice en el versículo 15 que le traían aún los niños muy pequeños y le traían, no es que los niños venían, sino que sus parientes o sus mamás o sus papás y traían a los niños en sus brazos porque eran muy pequeños y eran bebés. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque luego es donde Cristo dice, ¿no? En verdad os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, o sea, como uno de esos niños que le han traído, no entrará en él. Y entonces, eso es muy importante, ¿no? Si dice, si no recibes el reino de Dios como un niño, entonces no vas a entrar en él. Eso es algo de vida o muerte, ¿no? Una declaración de vida o muerte que está haciendo Cristo. Sí. Y entonces, ¿cómo son estos bebés? Yo me ponía a pensar, ¿no? Que no pueden hacer nada por ellos mismos. Realmente, si tienen hambre, dependen de su mamá para cualquier cosa, ¿no? Dependen, si quieren dormir, incluso ni siquiera eso pueden hacer solos. Y, y a eso es lo que se refiere Jesús, ¿no? Cuando dice, no les impidan a los niños venir a mí, porque de los que son como ellos es el reino de Dios, ¿no? Y una vez más esta parábola se relaciona con las otras dos que estaban antes, porque está hablando de dependencia, que viene de la humildad, ¿no? De nosotros humillarnos delante de Dios y reconocer que nada ha venido de nosotros y nada podemos hacer solos y por nuestra cuenta, ¿no? Como el fariseo en la anterior parábola, él pensaba que
él podía hacer todas esas cosas por su cuenta. En cambio, el cobrador de impuestos estaba reconociendo que no. Entonces, es lo mismo, ¿no? Como que otra vez se conecta entre la humildad y la dependencia a Dios, ¿no? Que, que realmente cuando recibimos a Cristo, nosotros éramos como niños, porque en ese momento que el Espíritu Santo ha abierto nuestros ojos, nos ha hecho ver nuestro pecado y que no podíamos hacer nada, absolutamente nada al respecto. Éramos así como esos niños, ¿no? Como esos bebés. Y como muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no? Y luego empezamos a pensar que no, ya no somos niños, sino que ya podemos hacer muchas cosas solos y no es así, ¿no? Em, eso, eso creo que es lo que quería decir de esa parábola. Wow, sí, no es cabalito, me hiciste recuerdo a un ejemplo que ayer justo dio en la prédica de Pastor Juan Manuel Vaz y decía que cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas porque yo estoy contigo, él dio este ejemplo, ¿no? Él dijo, es como cuando de niños había que mover algo en la sala, el sofá, digamos, dice, ¿no? Y tú ibas y no podías ni empujarlo, ¿no? Pero luego venía tu papá y te decía, ya ven, vamos, movamos el sofá, decía, ¿no? Y él levantaba y luego te decía, ya agarra del otro lado. Y ahora sí lo podías levantar, ¿no? Te sentías mucho más fuerte y decías, wow, soy bien fuerte, te decías, ¿no? Pero nunca te das cuenta que quien estaba moviendo el sofá era tu papá. Tú solo estabas ahí solamente porque tu papá quería darte el gustito, ¿no? Hacerte sentir bien de que estabas pudiendo hacer eso, pero no era verdad, ¿no? No era verdad. Y él dice, es lo mismo con Dios. Dios, si quisiera, Él podría hacer y Él tiene el poder para hacer todo por su propia cuenta y Él lo hace todo por su propia cuenta, pero al mismo tiempo, en su gran amor, Él permite que nosotros como sus hijos podamos participar en muchas cosas. Entonces es un privilegio, dice, ¿no? Participar. Él daba el ejemplo de la alabanza, ¿no? Él dice, no necesita que nosotros le alabemos porque como decía en el siguiente capítulo de Lucas, si nosotros nos callamos, las piedras le van a alabar. Entonces, no depende de nosotros, no está así como muchas veces se muestra a Dios en muchas iglesias o en muchos lados se dice, ¿no? Como Dios está rogando porque tú lo aceptes o Dios está rogando para que tú vengas, etcétera. Pero él decía, no, Dios puede mover por sí solo el sofá, pero Él te da el privilegio de participar. Y justo eso dice, ¿no? Somos como niños. Y tú dices lo mismo, somos como niños, pero a veces nos olvidamos eso, ¿no? Pensamos que somos grandes y que podemos moverlo por nosotros mismos, ¿no? Y a veces nos hace falta una disciplina del Señor, ¿no? Como que el Señor a veces suelta el sofá y se te cae todo, ¿no? Y lo tratas de levantar y no puedes, hasta que vuelvas a depender del Señor, ¿no? Sí. Entonces es lo mismo. Creo que realmente me gustó mucha esa apreciación que tú diste sobre ese versículo de los niños. Y algo que a mí me gustó es que decía que eran niñitos, ¿no? En tu versión dice niños muy pequeños, pero me gustaba que sus papás los llevaban ahí para que Cristo los bendijera. Eso me gustaba porque me hizo dar cuenta de que los papás tienen una responsabilidad, ¿no? Con sus hijos, de que sus hijos conozcan el Evangelio, de que sepan las buenas noticias de Cristo, ¿no? Esos niños por su propia cuenta no iban a poder ir, pero sus papás sí querían que sus hijos vayan porque querían que se encuentren con Cristo, con el Salvador, que recibiesen su bendición. Entonces, a mí me pareció muy asombroso, ¿no? Como padres se debe desde tan chiquitos llevar a los niños a la palabra, ¿no? Y creo que eso me hizo sentir muy agradecido por cómo lo hacen tus papás, cómo lo hacen mis papás, de cómo desde tan pequeños nos llevaron a rendir a sus hijos como María, ¿no? Como Ana, como Ana, a rendir a sus hijos al servicio de Cristo, ¿no? Creo que ese es otro versículo que me gustó mucho, porque
como tú decías, los niños no podían ir por su propia cuenta, pero Dios en su gran amor y en su soberanía les dio padres terrenales que sí podían ir y entregar a esos niños a Dios, ¿no? Desde tan pequeños. Eso, eso también me llamó Wow, la atención. wow. Me hiciste recuerdo a la parte de Deuteronomio, ¿no? Que, que Dios les dice, ¿no? Que a sus padres que tienen que todo el tiempo repetirles la palabra, y la palabra es Cristo, y como tú dices, les estaban llevando a la palabra y les estaban llevando a Cristo, literalmente la palabra encarnada, ¿no? Y No, definitivamente. Bueno, ya falta un poquito. poquito. Bueno, más poquito que antes falta. Todavía. Ya, ya, ahora sigue. El hombre rico. Perfecto, lo leíste tú. Ya. Ya, bueno, no sé Empiezas si... esta vez, Elías. Ya está bien, yo voy a empezar, no te preocupes. Ya. Um, a mí me gustaría ir al último versículo para poder explicar mi punto. Realmente esta historia, tú sabes que es muchas cosas, ¿no? Creo que ha significado mucho para ambos. Y, y volver a leerla fue, fue bastante emotivo, voy a decir, ¿no? Me gustó mucho. Habían algunas cosas que eran distintas a Marcos 10 y de todas maneras esa riqueza que se añade entre ambos creo que lo hace incluso más hermoso, ¿no? Esta porción. Y me encanta el versículo 30, dice, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Creo que me, me llamó mucho la atención del versículo 24 en realidad, ¿no? Como introducción para poder explicar que dice, Jesús lo vio y dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Yo, yo dije, no, que muchas veces este versículo lo, lo dejamos ahí nomás, ¿no? Decimos, pero eso solo le está diciendo pues Cristo a las personas que eran como este hombre, que tenían muchas riquezas y que tenían tanto que no iban a poder dejarlo, ¿no? Um, Tal vez muchas veces en la Biblia sí se habla, ¿no? De los ricos, por ejemplo, en unos capítulos al principio de Lucas decía, hay de los que ahora comen y viven bien porque luego serán castigados, ¿no? Y van a llorar, pero los que sean pobres y pasen hambre ahora van a ser enaltecidos en el futuro, ¿no? Y, y yo la verdad me preguntaba, ¿no? Pero ¿qué de malo tiene tener dinero, ¿no? Yo decía, ¿qué de malo tiene ser rico? Y eso me preguntaba hace tiempo, ¿no? Pero como yo ya sabía más o menos cuál era la definición, creo que esta vez fue incluso más allá, ¿no? Y entendí una manera distinta a las que entendí antes de qué es lo que Cristo está tratando de decir con qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos, ¿no? Y creo que con rico no se refiere a dinero, se refiere a cualquier cosa que podamos tener en esta vida, ¿no? A cualquier riqueza, no necesariamente material, sino también puede ser una riqueza de conocimiento, estar orgulloso de las cosas que sabemos, riqueza en habilidades, estar orgulloso de las cosas que podemos hacer, eh, riqueza también del habla, estar orgullosos de la manera en la que podemos hablar. Hay tantas cosas de las que podríamos estar, ¿cómo se podría decir? Orgullosos en esta vida, ¿no? Y no necesariamente orgullosos en un mal sentido, pero creo que me gustó mucho cómo Cristo no lo deja simplemente en qué difícil es para los ricos, ¿no? Sino también les responde a sus discípulos, porque sus discípulos, al igual que yo, seguramente en ese momento iban a estar un poco preguntados. Entonces, ¿quién podrá ser salvo, no? Preguntan ellos. Y obviamente
Cristo dice que ninguno por sus propias cuentas va a poder ser salvo, solamente es posible para Dios algo tan maravilloso como eso. Pero ahí es donde entra el último versículo. Recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Porque creo que el problema del hombre rico y lo que estaba diciéndole Dios, Cristo a este hombre en esta porción, es que el hombre rico no había hecho sus tesoros en el cielo, ¿no? Se me vino mucho ese versículo a mi mente cuando leí este pasaje de hagan tesoros en el cielo donde ni la polilla ni los rinos corrompen. Entonces, creo que Cristo nos está dando la respuesta para cómo hacer nuestros tesoros en el cielo, ¿no? Porque realmente podemos tener muchas bendiciones en esta tierra, pero se trata de hacer que esas bendiciones se vuelvan eternas, ¿no? Y justo ayer estaba escuchando el audio que en el que te hablé, ¿no? Y que tú me respondiste sobre ese versículo de, de cuando tú das una bendición, es una bendición eterna. Y tú me respondiste, ¿no? Ya saliendo del tema, muy aparte, me dijiste, no tiene mucho que ver con esto, pero cuando Dios le dice a David, vas a tener una bendición eterna, siempre va a haber alguien sentado en el trono, se refería a Cristo, dice, ¿no? Y tú lo veías como que iba a ser algo separado de todo lo demás que estábamos hablando, como que no tenía que ver. Pero ayer cuando lo escuché, realmente fue para mí como, sí tiene mucho que ver, sí tiene mucho que ver, porque las bendiciones se hacen eternas cuando las depositas en Cristo. Es Cristo quien hace que las bendiciones sean eternas, ¿no? Wow. Y a mí me pareció bastante increíble eso, porque Cristo no les está diciendo, no van a recibir nada en esta tierra, no. Les dice, les aseguro que todo el que haya dejado casa, esposa, hermanos, o padres o hijos a causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Es como que Cristo les está diciendo, no, tal vez en un sentido sea literal, ¿no? Para misioneros o gente que sí tiene que dejar a su casa por ir a dejar el evangelio. Pero como tú dijiste, no todos vamos a ser misioneros, no todos vamos a ser evangelistas. En el lugar donde estemos, Dios nos llama a glorificar. Entonces, ¿cómo se aplica este versículo a nosotros, que no somos misioneros, que no somos evangelistas? ¿Qué cosas vamos a dejar a nuestros padres, vamos a dejar a nuestros hermanos, a nuestros hijos, etcétera? Creo que lo que Cristo se está refiriendo en este pasaje es que dejemos todas esas cosas en sus manos, se los entreguemos a Él, que lo dejemos de agarrar, como tú decías en el audio, lo dejemos de agarrar fuerte, lo pongamos en dependencia al Señor y esperemos con los brazos abiertos. Entonces, una vez que está en el Señor, eso agarra más valor y ahí es donde dice recibirá mucho más, porque tal vez antes tenía un valor en esta tierra, pero ahora que se lo estás dando a Cristo, en Él tiene un valor mucho más grande en esta vida, porque se hace más valioso en esta vida, pero se hace eterno para la vida eterna y en el mundo que vendrá, ¿no? Entonces, Wow. me pareció muy increíble esa manera de ver, ¿no? Y muchos de nosotros tal vez no tengamos riquezas en dinero, cosas así, pero sí tenemos algo que apreciamos mucho, que nos deleitamos mucho en esta tierra. Entonces, creo que con esta historia Cristo nos está diciendo, eso, déjalo en mis manos, déjalo para mí y suéltalo. Depende en mis fuerzas y así vas a hacer que esa bendición sea una bendición más grande para esta vida y una bendición eterna. No sé, es increíble, pero bueno, eso es lo que quería compartirnos sobre esta historia que me llamó la atención. Y no sé si tú quieres complementar algo. Me hiciste recuerdo en Lucas 16, ¿no? Que esa parábola que Jesús les cuenta que al principio es tan confusa, pero en el versículo 9, ¿no? Les dice yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. Y riquezas injustas se refería a las riquezas que
Dios nos ha dado en esta tierra, ¿no? Como que no han sido especialmente espirituales, ¿no? Como incluso nuestro tiempo, no sé, nuestros estudios en el colegio, por ejemplo, pareciera como que no tuvieran nada que ver con Dios o con algo relacionado con Él, pero nos está llamando a entregarle esas riquezas, como tú dices, ¿no? Que Él nos ha dado también y así se hacen mucho más valiosas porque Él las hace valiosas. Y wow, me ha impresionado mucho lo que has dicho. Incluso nos da, ¿no?, la manera en la que van a ser eternas esas riquezas, como el estudio, porque se usa esas riquezas para favorecer a las personas en esta tierra. Y claro, si usas ese conocimiento, esos estudios, para ser de beneficio para tu prójimo, entonces eso te da una recompensa eterna, ¿no? Una recompensa que el Señor premie en los cielos. Sí. Y cualquier cosa que aprendas a hacer también le puede servir a otra persona, ¿no? Para servir a otra persona. Y eso es lo que le está llamando Jesús a hacer, ¿no? En el versículo 22 le dice, te falta todavía una cosa, vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres. O sea, no le está diciendo que lo bote a la basura, ¿no? Le está diciendo que haga que esas riquezas que él tiene puedan ayudar a otras personas también. Y así tendrás tesoro en los cielos, ¿no? Le dice, ven y sígueme. Sí. O sea, entregárselo a Cristo es algo que va a beneficiar también a nuestro prójimo, porque amar a Cristo sobre todas las cosas nos ayuda, es lo que nos impulsa más bien para amar a los demás, ¿no? Y no sé, eso me hiciste pensar con lo que dijiste también. Gracias por habernos acompañado en este podcast. Esperamos que esta reflexión del capítulo 18 de Lucas haya sido de bendición para tu vida. Si Dios lo permite, nos volveremos a escuchar muy pronto con otra reflexión de las Sagradas Escrituras. Nuestro Dios te bendiga.